Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Bitcoin donde hacemos trading a lo grande. Mi nombre es Albert y en este video te presento los patrones de velas japonesas. Hemos llegado hasta acá, ya este es el último módulo de este curso de velas japonesas, el mejor curso de velas japonesas que vas a encontrar en YouTube, y ya hemos aprendido absolutamente todo, desde cómo se forma una vela japonesa hasta cómo se muestran en el gráfico y analizando los datos que nos arrojan las mechas. Ahora ha llegado el momento de combinar todos esos conocimientos para identificar los patrones de velas que nos pueden dar mucha más información para realizar nuestras operativas de trading. Porque al final, las velas japonesas, como hemos mencionado al principio de este curso, son una representación gráfica de lo que hace el precio en determinado periodo de tiempo. Si todavía no has visto este curso completo, te recomiendo encarecidamente que vayas a ver desde el primer video, desde la introducción, para que entiendas a la perfección cómo funcionan las velas japonesas. Esta información es bastante completa y te explico de 0 a 100 todo lo relacionado con las velas japonesas, completamente para principiantes y sin saber hablar japonés. Pero, antes de empezar, no perdamos la mala costumbre y cerremos este curso con broche de oro. Mini-sama no goshei ni kansha shimushu. Me siento bien pro hablando japonés, que no veas. No sé si lo he dicho bien, pero se los digo en español. Esto que les acabo de decir significa muchas gracias a todos. Arigato, arigato. Gracias a todos por el apoyo que han mostrado al canal, a este curso, a este video. Todas esas personas que han estado involucradas acá, se les agradece un montón porque gracias a ustedes es que este canal sigue creciendo. No nos enredamos más y vamos a hablar sobre los patrones de velas japonesas. Patrones. Seriedad. Como ya seguramente han podido notar en la pizarra, tengo anotados estos patrones. No son solamente 5 patrones. De hecho, hay decenas y hasta cientos de patrones de velas japonesas. Pero hay un problema. Primero, que al ser tantos, es muy difícil memorizarlos todos. Es extremadamente complicado. A menos que tengas el cerebro del tamaño de la Vía Láctea, es poco probable que te logres memorizar absolutamente todos los patrones de velas japonesas. El segundo problema es que no todos esos patrones funcionan. De hecho, yo cuando empecé en esto del trading tenía una carpeta entera llena de patrones y me iba al gráfico y esos patrones no todos funcionaban. Entonces, he clasificado, esto es una clasificación de patrones de velas. Vamos a hablar sobre las velas martillo, y aquí pongo un interrogante que ya verás por qué. Las estrellas fugaces, interrogante, que ya verás por qué. Ya estas dos tipos de velas japonesas las analizamos en el capítulo anterior, que recuerda que si no lo has visto, lo puedes ver aquí. Pero vamos ahora a hablar sobre patrones con estos dos tipos de velas. Patrones, no las velas individuales, sino patrones. Luego tenemos las velas envolventes, pero no solamente una vela envolvente. Vamos a ver el patrón de la vela envolvente. Triple vela y hombre colgado y hombre alado. Personalmente considero que estas son, o mejor dicho, esta combinación de velas japonesas son las que realmente funcionan. Y al ser pocas, son en realidad 5, bueno, 5 y media. Es mucho más fácil que te las aprendas. Es fácil aprenderse 5 patrones solamente y luego identificar esos patrones en el gráfico, en lugar de tener que aprenderte 100 y hasta 1000 patrones que no todos sirven. Estos son los que sirven y con estos son más que suficientes, sobre todo si aprendes cómo se estructuran las velas japonesas y la información que nos arrojan según su construcción. Que repito, para tú poder ver toda esta información sobre los patrones, es importante que veas todo el curso para que entiendas algunos aspectos que hemos tratado en capítulos anteriores. Y al final del video te voy a dar un secreto, o el secreto, bueno, más que el secreto, es la clave para que estos patrones realmente funcionen. Y no te preocupes, no es fake, no es clickbait, bueno, clickbait no porque ya está dentro del video. No es simplemente que quiero crear hype, no, es de verdad un secreto. No es que voy a llegar aquí y te voy a decir, el secreto es que te suscribas.
que ya lo he hecho en otros videos, pero no será así en este. Tampoco te voy a decir, mira, vea otro video. Te lo voy a explicar aquí. Cuando veamos esto, vamos a ver esto. Que este secreto es el que nos va a ayudar a interpretar mucho mejor estos patrones. Empecemos por hablar sobre algo básico, que estos patrones, si ves, te he marcado con colorcitos lo que significa. O sea, verde, que es un patrón alcista, rojo, que es un patrón bajista, y estos que tienen los dos colores es porque pueden servir en cualquiera de las dos direcciones en función del lugar en el que nos encontremos y de dónde aparezcan en el gráfico. Así que sin más enredo, que ya nos hemos enredado algo, hablemos sobre martillo, patrones martillo. Ya sabemos, voy a voltear para escribir mejor, ya sabemos que los martillos son estos. Eso es un martillo, una vela que empezó siendo muy bajita pero que terminó cerrando de una manera alcista. Y hemos visto que este martillo puede ser verde o puede ser rojo. También vimos que si este martillo se produce en un soporte, posiblemente el precio se quiera regresar. Hay altas probabilidades de que el precio reinvierta. Pero el martillo por sí solo no siempre es suficiente para que eso ocurra. Y por eso vamos a combinarlo con doble martillo. Puede ser rojo, también puede ser verde. En este caso es rojo porque cerró un poco por debajo de la vela anterior. Y adicionalmente podemos buscar esto, un tercer martillo. Este es uno de los patrones más poderosos que hay. Triple martillo significa que el precio quiso bajar hasta acá, pero aquí hay mucha fuerza compradora y por eso el precio, aunque trató de bajar, no pudo y termina subiendo, termina reventando hacia arriba. Ojo, ¿qué ocurre si nos encontramos con un cuarto martillo? Que ya es demasiada indecisión en este caso. Cuando ya estos martillos, estos tres martillos o incluso dos martillos no son suficientes para que el precio reinvierta y ocurre un cuarto martillo, es un momento de indecisión. Puede ser que el precio suba, pero también puede ser que termine ganando la fuerza bajista. Así que cuando ya nos encontramos con cuatro martillos, es preferible no operar. Vamos a ver otra situación donde los martillos también funcionan muy bien. Tenemos este soporte de acá y se nos produce este martillo. Y seguidamente este martillo, que es de color verde, está seguido por una vela que es de color verde. Es un indicativo muy poderoso de que este precio puede ir hacia arriba. También puede funcionar con un martillo rojo, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Este patrón específicamente es de martillo más vela verde. Y si esta vela verde no tiene mecha, sino que empieza aquí y sube directamente, tiene mucha más fuerza y por eso puede impulsarse hacia arriba. Otro patrón de martillo, martillo verde, doji. Martillo verde y doji. Ya hablamos sobre qué es un martillo, qué es un doji, no te lo voy a explicar otra vez. Si no sabes, ve al capítulo anterior. Y es más o menos lo mismo. El martillo pues genera rechazo hacia abajo y luego el precio sube. Es un patrón bastante sencillo. Más adelante, ya en la segunda parte de este curso, de este módulo, vamos a verlo en la pantalla. Claro, los patrones de martillo. Vamos a hablar sobre las estrellas fugaz, que ya sabemos que son el mismo martillo pero a la inversa. A diferencia de los martillos que se producen en zonas de soporte, las estrellas fugaces se producen en zonas de resistencia. Entonces vamos a suponer que tenemos esta estrella fugaz aquí, una estrella fugaz de color rojo. Por sí sola es una vela que nos indica fuerza bajista de acá. El precio no se puede sostener de arriba hacia abajo. Pero si adicionalmente nosotros tenemos, ¿verdad?, otra vela martillo o otra vela estrella fugaz aquí, esto tiene mucha más fuerza. Y si nos encontramos con una tercera vela, con mucha más razón. Y posiblemente el precio se venga hacia abajo. Porque, ¿qué quieren decir las mechas? Ya lo vimos también en el capítulo pasado. Que
El precio quiso subir, pero encontró demasiada fuerza, demasiada resistencia vendedora y ¡pum!, se desploma. Y cuando ya son 3 velas estrellas fugaces consecutivas, esto normalmente no ocurre, ocurre muy pocas veces. Lo más común es encontrar 1 y 2. Y también se pueden encontrar combinaciones de estrellas fugaces verdes y rojas, que también funciona bastante bien. Cuando nos encontramos repeticiones de estos mechazos, cuando vemos mucha mecha en una resistencia con estos patrones de estrellas fugaces, posiblemente el precio termine cayendo. Ya sabemos por qué, porque hay rechazo en esta zona. Eso es lo que tenemos que decir sobre los martillos y las estrellas fugaces. Te preguntarás, entonces, ¿por qué hay un signo de interrogación? Porque estamos hablando de cuando estos patrones ocurren en sus zonas predilectas, que son martillos en soportes y estrellas fugaces en resistencias. Pero ¿qué ocurre si el martillo ocurre en una resistencia y si la estrella fugaz ocurre en un soporte? De eso hablaremos un poco más adelante, porque es otro patrón de vela diferente y que puede tener dos connotaciones. Seguimos con el patrón de vela envolvente y considero que es uno de los más poderosos siempre y cuando se cumpla este secreto que lo mencionaremos al final. Pero para no enredarnos, vamos a dibujar en primer lugar un patrón envolvente. A diferencia de estos dos, que este es alcista y este es bajista, este patrón, el envolvente, puede ser tanto bajista como alcista, tanto alcista como bajista, dependiendo de dónde se produzca. Si nosotros venimos de una tendencia bajista, algo así, y aquí se nos produce esta vela roja, ¿verdad? ¿Qué es una vela envolvente? Una vela envolvente es una vela que se forma evidentemente al término de la otra vela y termina notablemente por encima. En este caso, algo así. Esto es una vela envolvente. ¿Por qué? Porque su cuerpo envuelve completamente esta vela que tenemos acá. La envuelve toda. Si adicionalmente a este patrón de vela envolvente le sumamos otra vela, ¿verdad? O sea, que tenga mecha o no tenga mecha, se potencian todavía aún más las posibilidades de que el precio revierta. Antes de pasar a otra segunda explicación sobre las velas envolventes, hagamos un ejemplo alcista. Venimos de una tendencia alcista común y corriente, tal como esta, alcista, y acá tenemos esta vela, ¿verdad? Una vela de amortiguación. Si no sabes qué es una vela de amortiguación, aquí tienes este capítulo que explica los tipos de velas que no te puedes perder para poder entender esto. Una vela de amortiguación. Esta vela de amortiguación empieza aquí, cierra aquí, y aquí donde cierra encontramos una vela roja que hace este movimiento. Esta vela está envolviendo, es una vela envolvente. ¿Por qué? Porque en su cuerpo cabe, envuelve toda esta vela anterior. Y, como en el caso que explicamos antes, si a esto le sigue otra vela roja, es un indicativo más o menos claro. Digo más o menos porque ya veremos más adelante con este secreto que está acá, que es lo que nos indica la fuerza de esta zona. ¿Dónde son importantes los patrones de vela envolvente? Como siempre, en las zonas que tienen más peso para el precio, es decir, soportes y resistencias. Y aquí podemos incluir los retrocesos. Entonces vamos a hablar sobre varios tipos de patrones envolventes. Vamos a dibujarlos acá en la pizarra, tanto alcistas como bajistas. Empezamos por el alcista, venimos de una tendencia a la baja y vamos a suponer que tenemos esto acá. Dos velas rojas, que son las últimas velas, ya vemos que son velas pequeñitas, son velas de amortiguación. Y tenemos una vela verde que envuelve las dos. Esto es un patrón alcista. Es un patrón alcista
bastante claro. Ahora imaginemos otra situación. También venimos de una tendencia a la baja y se nos forma lo siguiente. ¿Qué es esto? Un martillo. Pero en este caso es un martillo rojo. Pero ¿qué sucede si después de ese martillo rojo nos encontramos con esta vela? Una vela envolvente. Fíjense, analicemos lo que ocurre aquí. El precio quiso bajar, pero tuvo un rechazo enorme hacia arriba. Un rechazo tan grande que hace que deje toda esta mecha que ya explicamos en el capítulo pasado. Voy a verlo allí sobre qué significan las mechas. Y una vez que el precio cierra aquí, se dispara automáticamente hacia el alza con una vela que envuelve este martillo. Un patrón bastante claro sobre posible reversión. Posible. Porque ya sabemos que en el trading todo se maneja con probabilidades y a veces no se cumple. Tiene buenas probabilidades, pero a veces no se cumple. A veces. Pero tiene muy buenas probabilidades de cumplirse y en la computadora más adelante veremos más ejemplos. Hablemos sobre lo que ocurre ahora con una tendencia alcista y nos encontramos con patrón envolvente. Venimos el precio hacia acá y tenemos acá ya unas últimas dos velas de amortiguación. Tenemos eso así. Y nos encontramos con una vela que envuelve estas dos. Como en el caso anterior, ya son velas de amortiguación, velas que tienen poca fuerza, pero esta vela bajista tiene una fuerza brutal. Y por lo tanto, puede ocurrir esto que está. Y si luego le agregamos una tercera vela, el precio se va a disparar hacia abajo, pero me estoy adelantando un poco. Si tenemos en una resistencia una vela martillo y luego nos viene una vela envolvente, así, una vela envolvente, ¿qué información nos está dando? ¿Por qué consideramos esto un patrón bajista? Porque ya venimos de este gran rechazo de esta zona de aquí y luego esta vela con el cierre de esta lo que hace es envolverla, la envuelve toda. De hecho vemos que cabe el doble de esa vela en la siguiente vela, que es una vela envolvente. Y aquí debemos matizar algo, porque una vela envolvente no siempre es sinónimo de que una tendencia va a acabar y se va a revertir el precio. Y te voy a explicar por qué. En ocasiones podemos venir de una tendencia y la vela envolvente puede producirse como un retroceso del precio. Y esto ocurre cuando las velas se producen precisamente en un retroceso y no en un soporte importante. Para ilustrarlo, venimos con esta tendencia bajista de aquí. Una tendencia bajista bastante fuerte. Y luego termina, o mejor dicho, hace una pausa acá en esta zona. Acá se nos puede producir una vela envolvente. Pero ¿quiere decir esta vela envolvente que llegamos al final de la tendencia bajista? No, porque si nosotros miramos esto en un gráfico de línea, esta vela envolvente nos está haciendo simplemente esto: impulso, retroceso, y después de un retroceso que viene otro impulso. Así que probablemente luego de un gran impulso y encontramos simplemente una vela envolvente, se puede producir esto. Y seguimos con la tendencia bajista. Es decir, que si esto se produce en una zona donde el precio no tiene importancia, donde no hay un buen soporte, o sea, si el soporte está por aquí y esta vela se produce por aquí, quizás no sea buena idea tomar esta vela como un posible cambio de tendencia. ¿Cómo identificamos esto? Si es
un cambio o no es un cambio. En primer lugar, la zona donde se produce, pero también mediante este secreto que lo explicaremos al final para hacer un ejemplo con cada una de las velas. Y explicamos lo mismo ahora al alza, que seguro ya lo has entendido, pero para no dejar de explicarlo, tenemos una tendencia alcista bastante clara, ¿verdad? Y de repente nos encontramos que una vela nos hace esto, nos envuelve estas dos velas que tenemos acá. ¿Es eso indicativo de que se culminó la tendencia? No, no es un indicativo de que se culminó la tendencia, porque recordemos nuevamente que el precio hace impulso, retroceso y luego ¡pum!, otro impulso. Así que quizás cuando eso se produzca nos pase lo siguiente y el precio termine hacia arriba otra vez. Entonces, ¿qué nos ayudará a identificar si un patrón envolvente es válido o no es válido? Porque es un patrón de cambio de tendencia, pero también puede ser un patrón de continuación de tendencia, que es el ejemplo que hablaremos ahorita. Pero para identificar si este patrón envolvente indica cambio, es preferible que lo identifiquemos en una zona de soporte o seguido de otra vela. Por ejemplo, si venimos cayendo y nos encontramos con esta vela roja y teníamos otra vela roja por aquí y casualmente nos encontramos con que acá hubo una vela verde y luego esta vela verde envuelve esto que está aquí. Ahí sí puede haber un buen patrón de reversión, pero no solamente cuando ocurre en un retroceso. Igualmente, si vamos en una tendencia al alza, ¿verdad? Estamos acá y en esa zona se nos produce esta vela un poco pequeña y luego una vela que envuelve, una vela que envuelve todo lo demás. Ahí sí, porque ya aquí hubo un indicativo de que se estaba acabando la tendencia alcista. Y si complementamos eso con este secreto, que ya vamos a llegar allá, pues mucho mejor. Y si después, o mejor dicho, si antes de la vela envolvente tenemos rechazo hacia arriba con martillo o estrella fugaz, mucho mejor todavía. Bien, ahora hablemos sobre el patrón de vela envolvente como continuación de tendencia. Imaginemos tendencia bajista. Pum, 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 aquí. Esta zona de retroceso, ¿verdad?, está conformada por lo siguiente: vela, vela y posible vela. Si nos encontramos en un retroceso con esta vela envolvente, que en el retroceso de esta tendencia bajista nos envuelve esta vela, es un patrón de continuación y por lo tanto el precio se sigue viniendo hacia abajo. Eso, así sí funciona una vela envolvente como patrón de continuación. Borramos. Si venimos de una tendencia alcista, pulso, retroceso aquí, ¿verdad? Imaginemos que aquí se forman algunas velas rojas porque el precio está bajando. Si en esta zona se produce esta vela verde envolvente, estamos en un retroceso y aquí envuelve estas dos velas y ahí sí continúa hacia arriba. Bien, dejamos ya de lado las velas envolventes que ya me han envuelto un poco. Pasemos a hablar ahora sobre las triples velas. Esto sí es algo más sencillo, no nos va a llevar mucho tiempo hablar sobre esto. Las triples velas simplemente son una sucesión de 3 velas consecutivas del mismo color, preferiblemente con esta vela que sea de impulso.
Si no saben qué es una vela de impulso, anda a ver los capítulos anteriores de este libro, o preferiblemente que sea una vela martillo y que esté seguida por 3 velas. Y es importante que esto se produzca en una zona de soporte, no en una zona de retroceso, porque si ocurre en una zona de retroceso, aquí el precio se nos va a disparar para abajo otra vez. Igualmente, cuando esta tendencia alcista, ¿verdad?, llega a su final con una resistencia y nos encontramos 3 velas rojas consecutivas, es posible que el precio se revierta, pero tiene que estar en una resistencia. Si lo hacemos en un retroceso, pues estamos mal, porque el precio se va a ir en nuestra contra. Recordemos, triple vela verde se produce en un soporte. Venimos de una tendencia bajista, llegamos a soporte, se produce triple vela verde. Y si estamos en resistencia y se produce triple vela verde, entonces el precio puede seguir aquí. ¿Por qué no me gusta este patrón? No me gusta este patrón porque perdemos entrada, o sea, perdemos tiempo para entrar. Ya cuando el precio está aquí, quizás haga un retroceso y entonces compramos aquí lo más caro posible, y cuando estamos aquí ya estamos perdiendo. Y si llega a un soporte, puede ser que haga doble suelo y que nos termine sacando el stop loss. No me gusta operar estos patrones, ni tampoco en caso de que sea bajista. Yo prefiero patrones martillo, doble martillo o envolvente, porque me permiten entrar antes. Quizás esto sea bueno para personas que compran en spot y lo hacen a largo plazo. O sea, compran aquí, bueno, ya aquí hay un patrón, voy a comprar y vendo, qué sé yo, dentro de 2 meses, 3 meses o un año. Y es un buen patrón, para mi gusto, para invertir a largo plazo, es decir, en gráficos diarios, gráficos semanales o gráficos de incluso mensuales, ¿no? Bueno, ya mensuales es un poco exagerado, pero por lo menos gráfico diario sí lo veo bien Pero para hacer trading entre días no me gusta. A mí. Puede ser que a ti si te guste y te vaya bien, pero a mí no. Borramos aquí. El último patrón que nos queda es el hombre colgado. Y aquí yo le he añadido algo, hombre alado. Alado, o sea, como de tirar, ¿verdad? Escribí alado porque como este canal lo ven personas de varias partes del mundo, no sé cómo lo dicen ustedes. Pero alado es tirar, jalar, o sea, atraer hacia ti. Y colgado, pues lo contrario, está colgado. O sea, cuelga. Y alado, pues lo estira. Ya vamos a ver por qué. Y este patrón está estrictamente relacionado con el martillo y la estrella fugaz. Y es aquí donde vamos a responder esta interrogante. ¿Por qué? Ya hemos dicho que el martillo, para que sea efectivo, se produce en una zona de soporte. Pero ¿qué ocurre si el martillo se produce en una zona de resistencia? Vamos a dibujarlo. Tenemos esto. Tendencia alcista. Todo bien. Y en esta zona, acá, se nos produce un martillo. Y este martillo viene de otras velas verdes. La teoría dice, y la gente dice, y los profesionales dicen, que esto es un patrón de reversión. Es decir, que cuando el precio hace esto, una vela martillo en una zona de resistencia, luego el precio se va a derrumbar. Tienen razón, pero tampoco tienen razón. Y les voy a explicar por qué. Este patrón, más o menos común, quiere decir que aquí ha llegado una zona de resistencia, ¿verdad? Y por eso es que el precio quiso bajar, pero luego encontró fuerza alcista y termina cerrando en positivo otra vez. Recordemos que esto está en una zona de resistencia, o sea, el precio se resiste a seguir subiendo. Este patrón puede ser indicativo de que el precio o se puede regresar o se puede revertir. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Esto es el hombre, ¿verdad? Esto es el hombre. Si la siguiente vela es una vela roja y preferiblemente envolvente, es un hombre ahorcado. Porque después de esta vela quizás venga esta otra vela.
Y si se produce estas dos velas, ahí está el hombre ahorcado. Y es posible, es probable, puede pasar que el precio se regrese. A mí personalmente, normalmente no opero este patrón porque en mi estrategia personal nunca opero o casi nunca opero en esta zona. Así que cuando ocurren estos patrones yo no les tomo mucha importancia porque no van con mi estrategia, pero a ti te pueden ser de utilidad. Por ejemplo, si quieres saber si en esta zona el precio va a subir o el precio va a bajar, bueno, saber no, o sea, tener alguna idea de lo que puede ser el precio. Fíjate en esto, si se produce este hombre, acá se le llama, le digo hombre porque el patrón se llama hombre ahorcado. Si se produce un martillo en esta zona de resistencia y luego una vela roja o dos velas rojas, probablemente el precio se regrese. Quizás haga un retroceso y luego termine cayendo otra vez. Esto sería bueno comprobarlo con doble techo, triple techo, hombro, cabeza, hombre y otra serie de análisis chartistas del análisis técnico. Que si no sabes análisis técnico, suscríbete a este canal. Por cierto, no había dicho que se suscribieran. Suscríbete, ya. Porque pronto, en vista de que el canal está creciendo a un ritmo acelerado, voy a subir un curso completo de trading de 0 a 100 en el que abarcaremos en análisis técnico. Dejando de lado mi promoción barata, esto es un patrón de reversión en teoría, pero es aquí donde está el pero. Mucha gente, cuando ven que se produce este hombre aquí, este martillo en esta zona de resistencia, lo que hacen es vender, porque esto supuestamente es un patrón de reversión. Pero ¿qué pasa si en vez de tener una vela roja tenemos una vela verde? Esto se va para arriba, esto se dispara, y esto sí lo he comprobado en muchas ocasiones. Y por ejemplo, en mi estrategia yo por ejemplo compro aquí, y cuando llega a esta zona y ocurre este patrón, si ocurre una vela roja yo vendo y me retiro mis ganancias. Pero si está esta vela aquí, el precio va a ser pum, va para arriba. Y es probable que después de esto se produzca una vela de impulso bastante grande, porque estamos en una zona de resistencia que, aunque se resistió, luego ¡pum!, rompió con una vela verde y dale para arriba. Y si le agregamos esto, pues mucho mejor todavía. Ese es el hombre ahorcado en caso de que se regrese, y es hombre alado en caso de que se vaya para arriba. Espero que lo hayan entendido. Vamos a verlo ahora a un ejemplo bajista, ¿verdad? Y es más o menos lo mismo. Tenemos vela, vela, y tenemos esta vela de acá, así. En las tendencias bajistas, en teoría, debería ser lo mismo. Si luego de esto tenemos una vela envolvente y una vela que le continúa a esta, el precio se puede regresar. Pero mi experiencia me ha dicho que este patrón de hombre ahorcado o hombre colgado funciona mejor cuando el precio está subiendo, es decir, en una tendencia alcista. En tendencias bajistas también funciona, pero ocurre menos veces. Porque para que la tendencia o para que el precio baje se necesita menos fuerza que para que el precio suba. Porque para que el precio suba hay que empujarlo, hay que hacerle fuerza. Pero para que el precio baje no, simplemente se deja de hacer. O sea, el precio está arriba y puede caer solo. Claro, si hay fuerza vendedora, pues mucho mejor. Así que esto se puede hacer en combinación con este patrón de vela envolvente. Si hay vela envolvente en esta zona y le sigue otra vela, pueden ser probabilidades de que el precio se vaya a cambiar de dirección. Ojo, si esto se produce en un soporte. Recordemos que estos patrones funcionan bien es en zonas importantes del precio. Soportes, en el caso de este patrón de reversión alcista,
y en resistencia en caso de que el patrón sea de reversión bajita. Pero, si esto ocurre aquí de esta forma y luego agárrense porque nos vamos para el inframundo. Muy potente, es muy potente este patrón y ya lo veremos en los gráficos de la computadora. Este ha sido el video más largo de este curso, pero es que hay bastante información que hay que tocar. Así que voy a resumirles acá, a dibujar nuevamente cada patrón para explicar este secreto. Ha llegado la hora de la verdad. Y así, bueno, también le pueden hacer una captura de pantalla al patrón para que los tengan claro. Martillo, estrella fugaz, patrón envolvente. Tenemos, si venimos de bajista, un patrón envolvente sería el siguiente. Y si venimos de alcista, un patrón envolvente sería el siguiente. Triple vela, fácil, 3 velas verdes o 3 velas rojas. Hombre colgado, que es un martillo producido en una zona de resistencia, o una estrella fugaz producido en una zona de soporte. Espero que se entienda, ¿no? Se me ha quedado la pizarra un poco pequeña. Tenemos martillos y estrellas fugaces, velas envolventes, velas triples y hombre colgado y hombre alado. ¿Cuál es el secreto para que todo esto funcione? Te los voy a escribir acá. ¿Lo quieren ver? Pues primero miran a mí. Este secreto es el volumen. Si no sabes qué es el volumen, suscríbete. Tienes que suscribirte a este canal porque próximamente en el curso de análisis técnico vamos a ver una clase completa sobre volumen. Pero de manera resumida, el volumen es la fuerza que tiene un movimiento en función de lo que quieren hacer los compradores y vendedores dependiendo de sus sentimientos. Es decir, que cuando hay una compra con mucho volumen es porque los grandes inversores tienen interés en que el precio suba y los grandes inversores son los que mueven el precio. Por el contrario, si tenemos ventas con mucho volumen, los vendedores son los que tienen más fuerza en ese momento. ¿Cómo se representa el volumen en un gráfico? Es un indicador que está disponible en todas las plataformas de trading, ya sea un exchange, un broker, en MetaTrader o en TradingView, y se representa con barras como las siguientes. Son barras como estas. Claro, aquí están torcidas, ¿no? Pero ya en la computadora lo veremos un poco mejor. Cuanto más alta sea la barra, más fuerza hubo en ese movimiento. La mayoría de los indicadores de volumen pintan las barras verdes o rojas en función del color de la vela, pero eso no es importante. O sea, el color de la barra no es importante ni decisivo. Lo que importa es el volumen. Vamos a analizar entonces qué nos quiere decir el volumen en el caso de las velas. Si tenemos una vela martillo o una vela estrella fugaz que tiene mucho volumen, por ejemplo, la última vela verde, que fue esta, es esta barra con un volumen medio. Vamos a suponer que esta vela es esta. La siguiente vela, que es una estrella fugaz, tiene este volumen mucho más grande que este. Bueno, no mucho, pero sí es más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el precio llega hasta aquí, hay una fuerza vendedora bastante grande que hace que suba el volumen. Y por eso el precio se viene para abajo. Ahora vamos a suponer un ejemplo a la inversa. Supongamos que venimos de una tendencia bajista. Venimos de una tendencia bajista y esta es nuestra última vela y tiene este volumen, una barra pequeña. Y luego se nos produce una vela martillo o un patrón martillo.
con este volumen muy superior a este, que es hasta del doble. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio bajó hasta acá, pero en esta zona hubo mucha fuerza, mucha fuerza, mucho volumen, y el precio sale impulsado para arriba. Probablemente el precio salga disparado, mismo en patrones envolventes. Si tenemos dos velas con poco volumen, por ejemplo esta vela, y vamos a suponer que esta barra tenga poco volumen, esta que vemos acá, son estas dos velas. Estas dos velas son estas dos barras, el volumen que hubo en estas dos velas. Y luego esta vela envolvente también envuelve el volumen. Esto va para arriba, muy probablemente vaya para arriba, porque aparte de producirse un patrón envolvente, tenemos mucho volumen. Igualmente aquí, si tenemos estas dos velas alcistas, que ya estamos llegando al final de la tendencia con volumen escaso, y esta vela envolvente bajista también nos envuelve en el volumen, pues probablemente baje. En el caso de la triple vela es mucho más sencillo. Simplemente tenemos que buscar que la primera, la segunda vela tengan un volumen progresivo, pues que cada una tenga más volumen, igualmente para bajar, para la baja. Si cada vela bajista tiene más volumen, es porque la fuerza hacia la baja es bastante alta. Ojo, el volumen no es como las velas, que, o sea, las velas vienen hacia abajo y el volumen va hacia abajo, no, o sea, es decir, un volumen alto indica fuerza, es decir, que si las velas van para abajo y el volumen está para arriba, es porque el precio se quiere disparar hacia abajo. En cambio, si el precio va para abajo y el volumen está para abajo, está bajito, no quiere decir que se va a ir más para abajo, sino lo contrario, que está perdiendo fuerza. Es decir, que el volumen es independiente del movimiento que haga el precio. Es decir, el volumen siempre se identifica hacia arriba con fuerza y hacia abajo con debilidad, independientemente de lo que hagan las velas. Si las velas suben o bajan, el volumen actúa de la misma manera. Y aquí, más de lo mismo, si el patrón se produce con mucho volumen, más posibilidades de que se cumpla, sobre todo si es un hombre alado. Bien, espero que toda esta explicación teórica te haya sido de utilidad. Espero que el video no se haya hecho en largo de más, ¿no? Pero tenía que explicar todos estos detalles que me gusta explicarlo de forma detallada para que lo entiendas bien a la perfección. Y bueno, la perfección creo que no existe en el trading, se me sale la palabra como muletilla, ¿no? Pero para que lo entiendas lo mejor posible. Pero nos falta algo muy importante, que es ir a la computadora. Eso sí será más breve y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos patrones. Así que ¡vamos! Bien, ya estamos aquí en el TradingView para analizar los patrones. He elegido el Bitcoin con una temporalidad de 5 minutos porque normalmente es en la que yo trabajo, y también porque como los movimientos son más rápidos, paso menos tiempo buscando los patrones. Así que vamos a empezar por el primero de todos, el patrón martillo. Y acá tenemos un ejemplo bastante evidente. Vemos que el precio viene de una tendencia bajista, ¿verdad? Aquí hubo resistencia, el precio bajó. Y aquí nos encontramos en esta zona con un martillo. Cumple a la perfección con el patrón de martillo porque este cuerpo cabe aquí. La mecha es del doble, incluso un poquito más, que el cuerpo de la vela. Es importante aclarar, si no se los he dicho, que el martillo puede tener una mecha hacia arriba. No obligatoriamente tiene que cerrar en esta zona sin mecha. Puede tener mecha hacia arriba, pero la mecha más importante es la de abajo. ¿Cómo identificamos que este patrón es válido? En primer lugar, vemos que se está produciendo en una zona de soporte, que es esta línea de acá. Aquí tenemos soporte en esta zona y hay soporte también en esta zona. El precio regresa a una zona importante. Pero no solamente eso, sino que se nos produce el patrón de martillo, que ya sabemos que significa que el precio estuvo por aquí, pero rechazó. Y si nos fijamos, aquí está la barra del volumen. Esto es el volumen. Lo pueden colocar aquí en TradingView. Vienen a indicadores y escriben volumen, y es este que dicen volumen.
este oscilador de volumen neto, eso no, es este, volumen solo. Vemos el volumen y es muy alto, mucho más alto que estas dos velas bajistas que vemos acá. Significa que la fuerza alcista, la fuerza compradora, es bastante potente y es precisamente lo que ocurre. Martillo y el precio empieza a subir ya con una típica onda de Elliott, impulso, retroceso, 1, 2, 3, 4, 5, aunque aquí en el 5 no retrocede, sino que ¡pum!, se va para arriba. Ahora vamos a buscar un ejemplo de martillo doble. Creo que había visto uno por aquí, pero no lo encuentro. Bien, ya lo he encontrado. Vemos esta zona de aquí. ¡Pum!, regresa. ¿Es soporte? Sí, hay soporte aquí en este. Miren, el precio llegó aquí, ¡pum!, y rebotó. Volvió a llegar aquí, ¡pum!, rebotó. Luego cae, ¿verdad?, rompe el soporte y regresa. Pero esto es un soporte porque ya lo ha roto nuevamente. Y llegamos a esta zona de aquí. Miren, tenemos vela martillo, una vela martillo roja, y tenemos también una vela martillo de color verde. Si revisamos el volumen, no tenemos tanto volumen, pero al ser un doble patrón, el precio ¡pum!, regresa. Y aunque luego aquí vuelve a tocar esta zona, vuelve a subir nuevamente, más que en este caso, porque ya tenemos este patrón de doble martillo. Y aquí nuevamente nos ocurre un martillo que, si vemos, no tiene tanto volumen como esta vela anterior, pero vemos que esta vela tiene una mecha más o menos larga. Así que parte de este volumen es de este rechazo, que ya teníamos rechazo en esta zona y el precio ¡pum!, se va para arriba. Vamos a buscar un último ejemplo de martillos. Aquí tenemos también un ejemplo interesante, porque miren, el precio viene bajando y tenemos este martillo de color rojo y el precio se va para arriba. Nuevamente vemos que la tendencia cambia y es un martillo rojo. ¿Qué pasa? Que este martillo, a pesar de que es de color rojo, tiene un buen volumen. O sea, el precio estuvo por acá abajo, rechazó y luego ¡pum!, va para arriba otra vez. Y además que veníamos de una vela verde. Y luego aquí tenemos una combinación de patrón envolvente, que de eso ya hablaremos un poco más adelante. Ahora vamos a buscar patrones de velas estrella fugaz. Y aquí mismo, sin movernos mucho, tenemos uno. Vemos esta estrella fugaz que está acá. Primero vemos que esta vela sube hasta acá. Miren, tienen esta mecha bien larga con un volumen decente. Pero luego tenemos esta vela estrella fugaz, un martillo inverso, también con una mecha muy larga, y cierra en negativo con un volumen superior al anterior. Miren, hay mucho volumen. ¿Qué es lo que sucede? Va para abajo. Se cumple muy bien este patrón. Busquemos ahora un patrón de estrella fugaz doble. Acá tenemos uno, si se fijan. Tenemos esta estrella fugaz bien grande con mucho volumen y luego otra estrella fugaz, y el precio lo que hace es para abajo. Luego regresa, es verdad, regresa, pero acá, por ejemplo, si hacemos scalping, o bueno, esto también aplica para cualquier temporalidad, hubiésemos podido tomar un muy buen trade aquí. Por ejemplo, en esta zona tomamos un trade con un stop loss por aquí y hubiésemos ganado una relación riesgo-beneficio de 1 a 1.5 más o menos si hubiésemos tomado esa operación. Se pueden tomar operaciones aquí aunque luego el precio regrese. Aquí mismo, sin irnos más lejos, tenemos un patrón de vela envolvente bastante claro, y es lo que mencionábamos. Miren, venimos de una tendencia bajista y llegamos a una vela de amortiguación, y luego ocurre una vela envolvente con un volumen superior al de la vela anterior. Miren, tenemos más volumen y luego el precio pumba para arriba. Y si nos fijamos, tenemos vela envolvente seguida de otra vela más o menos gorda, un indicativo muy bueno de que el precio va a subir. Bien, pido disculpas a todos porque resulta que estaba metido en una sesión de incógnito en Google Chrome para no tener que quitar todos mis indicadores para hacer la explicación, y resulta que me pidió iniciar sesión en TradingView y perdí la zona donde estaba y no la voy a ir a buscar. Pero bueno, seguimos acá. Tenemos otro ejemplo bastante claro acá. Miren, llegamos a esta zona de resistencia y tenemos
vela verde y luego una vela roja envolvente que se come toda esta vela y se come todas estas y llega aquí con mucho volumen. ¿Qué hace el precio? Se viene para abajo. Eso es una vela envolvente. Busquemos otros patrones de vela envolvente. Aquí tenemos este bastante claro. A pesar, fíjense esto es muy interesante. Esta vela es envolvente, envuelve esta, pero si nos fijamos tiene muy poco volumen. Entonces el precio sube muy poquito, pero es porque esta vela envolvente tiene muy poco volumen, así que solamente se puede tratar de un retroceso, que es lo que explicamos antes, y efectivamente eso es lo que ocurre. Solamente un retroceso y luego el precio viene para abajo otra vez. A diferencia de esta zona, miren, vela envolvente aquí, pero esta vez con un volumen superior a la vela anterior. No llega a igualar este volumen, pero sí supera este y está equiparado con este, que es una vela doji de indecisión. Y el precio revierte hacia el alza y luego tenemos esta locura. Yo me acuerdo que estaba operando este día y fue una locura, mucha locura hubo ese día en el mercado. Busquemos más patrones de velas envolventes para que quede todo claro. Acá tenemos este, como les decía, que una vela envolvente puede ser un patrón de continuación. Tenemos esta línea, ¿verdad?, de tendencia bajista que viene aquí y luego sube con un retroceso de estas velas verdes alcistas. Y esta vela roja, ¿verdad?, envuelve esta vela y también envuelve esta vela. Y vemos que tiene un volumen más elevado. ¿Qué pasa? Que está en un retroceso y ¡pum! El precio sigue bajando. Vela envolvente. Muy buena. Acá también, miren, venimos de una tendencia bajista. Esta vez está llegando a su final. Si nos fijamos, estamos en una zona que tiene soporte. Sí, tiene soporte aquí. Es una zona que soportó el precio. Y luego esta vela envolvente verde con mucho volumen hace que el precio vaya para arriba y aquí pudimos haber tomado un buen trade. Y ya como último ejemplo, ¿no?, de vela envolvente, hablaremos sobre esta vela envolvente que envuelve un martillo. Vemos que en este caso la vela envolvente sí envuelve un martillo, pero el volumen es inferior al de este martillo, no tiene tanto volumen. Pero ¿por qué igualmente el precio se revierte? Porque si nos fijamos, este martillo sí tiene mucho volumen y además viene acompañado de una vela verde que también tiene mucho volumen. Entonces este volumen que hay aquí, aunque sea de una vela roja, es un volumen alcista porque está rechazando esta zona de acá. Cuando el precio llega acá, hay gente comprando y ¡pum!, el precio se viene para arriba. Por eso yo recomiendo que el volumen, en lugar de tenerlo verde y rojo, ustedes le den doble clic, lo configuren y pongan todo de un solo color, por ejemplo azul. Y de esa manera no se van a estar confundiendo sobre si el volumen es rojo o si el volumen es verde. Es independiente del color. Bien, busquemos ahora la triple vela. Es el patrón en realidad más sencillo de todos. Acá tenemos uno, miren, martillo, 1, 2, 3 y el precio va para arriba. Es un patrón clásico. Vemos 1, 2, 3 velas verdes y el precio va para arriba. Y bueno, luego ya aquí tenemos 1, 2 y 3 y el precio aquí sí quiso subir, pero nos encontramos con una vela estrella fugaz. Y ya ahí tenemos que interpretar cuándo se producen los patrones de vela y luego una vela envolvente y caemos. O sea, tengan en cuenta que pueden producirse patrones en varias zonas al mismo tiempo. O sea, pueden producirse dos patrones al mismo tiempo. Así que deben tomar su decisión acorde a lo que esté enseñando el mercado. Igualmente en tendencia bajista tenemos 1, 2, 3 velas y luego 3 velas consecutivas más rojas. El mercado cae. 1, 2, 3 velas rojas. El mercado cae. Y ojo, aquí vamos a aclarar algo. ¿Por qué hace que tenemos 1, 2 o 3 velas rojas el mercado sube? Porque venimos de una tendencia alcista. Venimos de una tendencia alcista acá. Entonces hay que recordar que este patrón de velas, el patrón de triple vela, funciona en soportes y en resistencias. En caso de que lleguemos a una resistencia, como por ejemplo
como por ejemplo esta que estábamos aquí, ¿verdad? Esto es una resistencia, esto es un hombro cabeza a hombro, un poco chareto, pero es un hombro cabeza a hombro, 1, 2, 3, y se cumple porque estamos en una zona de resistencia del precio. Igualmente aquí el patrón de 1, 2 y 3 velas se cumple porque estamos en una zona de soporte del precio. Miren, soporte aquí, el precio no quiere pasar de esta zona. Y ahora vamos a hablar sobre el patrón de vela, que yo considero el más polémico, porque ya les mencioné que hay quienes dicen que es de reversión y otros que dicen que es de continuación. Personalmente yo digo que sirve para las dos cosas. Vamos a buscar un hombre colgado. Se puede presentar en este tipo de situación. Miren, venimos subiendo aquí y tenemos una especie de martillo, y luego este hombre, o sea, un hombre colgado aquí, una especie de martillo en una zona de resistencia, y luego vela roja y otra vela roja. Ahí evidentemente el precio cae. Aquí pudimos haber tomado esta ganancia desde aquí hasta acá, hasta esta vela, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, subimos y este hombre colgado está acá, un martillo en zona de resistencia y luego una vela roja que lo envuelve, de paso lo envuelve, y el precio cae. Eso es lo que yo le decía, si el hombre colgado o el hombre alado está, o después de este patrón viene una vela roja, posiblemente el precio se revierta. Pero vamos a buscar ahora la situación contraria. Acá la tenemos, miren, venimos de una tendencia alcista y este doji también se puede considerar un hombre colgado. El hombre colgado puede ser un martillo o un doji, pero luego del hombre colgado tenemos esta vela verde, y como es una vela verde, ¡pum!, el precio se va hacia arriba. Me he tardado algo buscando hombres colgados, es que es un patrón que no es tan común, no ocurre de un modo tan frecuente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el precio sube tal, y aquí hay un martillo en una zona de aparente resistencia, y luego vela verde y el precio, ¡pum!, se termina yendo hacia arriba. Sin embargo, eso no siempre se cumple, porque por ejemplo, acá tenemos, vamos a buscar por acá, que lo acabo de ver, acá en esta zona tenemos un hombre colgado y tenemos una vela verde, pero igualmente el precio se regresa. Es un patrón bastante... hay que saber interpretar mucho el precio, usar bien el análisis técnico para saber qué nos está indicando ese patrón. La verdad es que yo prefiero pasar de ese patrón, por lo menos si estamos empezando en el trading es preferible pasar ese patrón. Si no tienes mucha experiencia, pasa de él y utiliza los martillos y los envolventes, son los patrones que mejor funcionan. De todas maneras, vamos a terminar de explicar el patrón del hombre colgado, esta vez con la tendencia bajista. Acá tenemos un ejemplo, vemos que venimos a la baja y se produce esta especie de estrella fugaz en una zona que no es una resistencia como tal, es un punto medio, ni es soporte ni es resistencia. Pero luego tenemos vela roja y el precio, pum, termina de venir hacia abajo hasta este otro patrón de vela, pero baja, o sea, se cumple el patrón. Lo que tienes que aprender a identificar es qué tanto recorrido va a hacer el precio, pero ese ya es otro tema de análisis técnico. Y aquí, mira, esto es lo que yo te decía al principio de este módulo, de que cuando se producen más de 3 martillos o más de 3 estrellas fugaces, es preferible no operar porque ya es demasiada indecisión. Y es lo que vemos acá, miren, rechazo, 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 o sea, prácticamente tenemos 3 estrellas fugaces y un doji, lo que supuestamente nos diría que todo se va para abajo, no, pero mira, pum, el precio termina explotando hacia arriba. O sea, esto es indicativo de que el precio se iba a ir para abajo. Era lo que se estimaba, ¿no? Pero termina siendo lo contrario, va para arriba. Así que bueno, eso es todo. Yo considero que les he dado ya la suficiente teoría para que ustedes empiecen a utilizar los patrones de velas japonesas. Hay algo muy importante que deben entender y quiero aclararlo acá. Espero que... Bueno, si estás escuchando esto es porque te has quedado, ¿no? Pero espero que muchas personas hayan llegado hasta aquí, porque les voy a decir algo importante. Los patrones de vela, o mejor dicho, tu estrategia no debe basarse solamente en patrones de vela. Debes analizar muchas otras cosas, por ejemplo, zonas de soportes y resistencia, análisis técnico,
patrones chartistas o incluso valerte de los mismos indicadores, ¿no? No veas simplemente los patrones de velas y abras una operación a lo loco sin saber qué es lo que estás haciendo, porque se produce un patrón, porque a veces esos patrones se rompen. De hecho, considero que los patrones no son tan importantes. Más importantes que el patrón es el volumen y la zona donde se produce la vela. Considero que simplemente con tener una vela envolvente y con tener velas martillos o estrellas fugaces es más que suficiente para trabajar. Los patrones a veces nos ayudan, nos sirven, pero casi siempre considero que nos dan entradas tardías al mercado, sobre todo porque tenemos que esperar a que se cumplan ciertas cosas. En cambio, si trabajamos simplemente con velas martillo, velas estrellas fugaces y velas envolventes acompañadas con un buen volumen, es más que suficiente para tomar buenas decisiones. Con esto llegamos al final de este curso de velas japonesas. Si todavía te ha quedado alguna duda sobre las velas japonesas, no tengas reparo en dejármelo en los comentarios, y también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, que te lo dejo en el primer comentario, donde puedes compartir tus opiniones, hacer preguntas y también charlar un poco con otros compañeros que estamos todos metidos en el mundo del trading. Y recuerda que si te ha gustado el curso, puedes dejarlo saber con un like, puedes compartir este curso con otras personas, con tus amigos, y sobre todo suscribirte para que no te pierdas más contenido que estaré publicando, y sobre todo para que no te pierdas el curso completo de análisis técnico que publicaré dentro de muy poco tiempo. Ya lo estoy preparando, ya lo estoy maquetando. Quizás si estás viendo este video dentro de algún tiempo ya esté este curso publicado. De hecho, este curso de velas japonesas estará integrado en el curso global de trading que traeré completamente gratis para todos ustedes. Así que nuevamente, arigato, muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal y sobre todo por aprender en este canal, el canal de Bitcoin, donde hacemos trading a lo grande.